Hola, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos corresponde un poco comentar acerca de la participación de los grupos sociales en la independencia. Es decir, estamos hablando un poco acerca de aquellos grupos sociales que se conformaron cuando durante la época de la colonia comenzaron a organizarse lo que eran las diferentes clases de los negros, los blancos y lo que son los indios. De allí, como ustedes podrán recordar, más o menos se hizo un grupo étnico que trajo como resultado los pardos, los zambos, ¿okay? Y más o menos ese tipo, el mestizaje que se originó también en aquella época. Esos mismos grupos sociales van a entrar en conflicto, ¿ok? Por el simple hecho de buscar lo que es la libertad. Unos que quieren mantenerse y otros que quieren liberarse. Recuerden que esos grupos sociales fueron sometidos por lo que fue la autoridad del gobierno de España, del Reino de España. Y por supuesto llegó un momento donde esos grupos que fueron sometidos, bueno, buscaron la forma de liberarse, de buscar conformar un gobierno propio, de conformar de una nueva sociedad, y allí comienza el enfrentamiento entre lo que va a ser los negros, los indios lo que van a hacer enfrentarse a lo que vamos a conocer como los blancos peninsulares. Recuerden que los blancos peninsulares eran aquellas conquistadores, ¿verdad? Y de allí se va a generar lo que son los blancos criollos, lo que son las personas que fueron hijos de aquellos primeros conquistadores. Hoy vamos a tener acá, en este esquema, vamos a tratar de explicar un poco la manera como van a surgir esos movimientos precursores, esos primeros movimientos que se van a enfrentar a la clase dominante, sobre todo a los blancos peninsulares. El primer movimiento precursor que se va a generar aquí en Venezuela va a ser en 1795 y lo va a generar un señor que se llamó José Leonardo Chirino. Fíjate que aquí yo coloco Sambo porque él fue una mezcla, ¿ok?, entre lo que fue el indio y el negro y el blanco, ¿ok? Más o menos ahí comienza lo que es la mezcla. José Leonardo Chirino va a comenzar esa rebelión en la serranía de Coro, vamos hacia lo que es el estado Falcón, y ahí comienza una inquietud, una rebelión que tuvo muy pocos participantes, pero sí hubo bastante inquietud por la manera como eran tratados aquellos esclavos y se rebelaron ante los blancos criollos, ¿ven?, que tenían el poder. Allí, por ejemplo, finalizó esa rebelión porque José Leonardo Chirino fue preso, ¿o sea?, y fue a la cárcel y al final fue a la horca. José Leonardo Chirino fue uno de los primeros zambos que se rebeló a favor de la independencia de Venezuela. Posteriormente vamos a tener aquí otro movimiento precursor de Manuel Gual y José María España, que se llamó la conspiración de Gual y de España. ¿Okay? Eso se generó en el estado Vargas, lo que hoy actualmente es el estado de La Guaira. Allí también Manuel Gual y José María España eran blancos criollos y se rebelaron contra los blancos peninsulares. Igual en la misma tendencia de buscar la libertad, de buscar liberarse de lo que fue el yugo español. Esto también fue aplacada por los blancos peninsulares y finaliza. Ambos fueron presos, ¿verdad? Y se terminó lo que fue la rebelión de Manuel Gual y José María España. Posteriormente nos vamos hacia el año de 1806 y aparece Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, recuerden que fue un criollo que la mayor parte de la actividad militar la realizó en Europa. O sea, recuerden que él estuvo en la Revolución Francesa y luchó por la independencia de los Estados Unidos. Miranda fue una persona, bueno, que aún haber nacido aquí en Venezuela, tuvo que irse del país desde muy pequeño, porque incluso el papá fue sometido a varios vejámenes y varias discriminación. Ellos tuvieron que salir del país. Y Miranda le tocó, bueno, hacer carrera militar en esos países de Europa, ¿okay?, en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, y se ganó un gran prestigio, pero Miranda nunca olvidó su tierra, y él buscó la forma de liberar a Venezuela del yugo español. Eso fue en 1806 cuando Miranda regresa a Venezuela por las costas de Ocumare de la Costa, aquí en Maracay, y bueno, decide
y viene con un proyecto de un gran país, de una gran nación. Lamentablemente esa invasión de Miranda fracasó y bueno, allí lograron terminar prácticamente los primeros movimientos precursores de la independencia. Esto fue en 1806, pero ya para 1810 se acerca el 19 de abril. El 19 de abril, recuerden que no fue que Venezuela se liberó totalmente, fue simplemente una declaración de la independencia. Ya para el 19 de abril, mucho antes del 19 de abril de 1810, ya para 1808 ya estaban llegando noticias de que en España estaba ocurriendo una situación irregular. Es decir, ya Napoleón había llegado de Francia, incursionó en España y tomó prisionero al rey de España, Fernando VII. Fernando VII prácticamente había quedado en manos de Napoleón Bonaparte, que era el emperador de Francia, y todas las colonias que estaban en manos del rey de España quedaron acéfalas. Prácticamente, cuando digo acéfala, me estoy refiriendo a que no tenían autoridad. En Venezuela se enteran y comienza a generarse una preocupación y la oportunidad de los blancos criollos que no tenían participación política asumieron eso para tomar el poder, ¿okay? Y en ese sentido se conformó lo que vamos a llamar una Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, es decir, es como que cambiar para que nadie cambie. Los blancos criollos que quedaron aquí en Venezuela querían seguir, ¿okay?, gobernando, pero defendiendo al rey de España. Eso fue lo que sucedió el 19 de abril, simplemente una declaración de la independencia. Claro, hubo cambios, pero no cambios importantes, y los cambios que hubo fue cambios simplemente a favor de los blancos criollos. La mayor parte de la población esclava, los indígenas y parte de la población de baja clase continúan aún con necesidades. Es decir, simplemente fue como un abreboca a lo que va a ser el 5 de julio de 1811, ¿okay?, cuando sí Venezuela declara la independencia. Es decir, Venezuela el 5 de julio de 1811, previo al 19 de abril, Venezuela decide liberarse de España. ¿Por qué? Porque el 19 de abril, para el año de 1811, el 2 de marzo, se había formado un congreso donde era necesario realizarlo para que Venezuela asumiera el papel de la libertad. Bolívar en aquel entonces se pronunció ante ese congreso e invocó a los congresantes que estaban allí a tomar una decisión definitiva para que Venezuela tomara el control de su independencia. Y fue ese día, 5 de julio de 1811, donde Venezuela se declara libre e independiente políticamente. Venezuela ya deja de tener ese yugo español y bueno, continúa un proceso que más adelante nosotros vamos a estudiar y vamos a complementar qué fue lo que sucedió después del 5 de julio de 1811, cómo fue esa república, esa primera república que se conformó, qué características tenía y cómo Venezuela va a ser ahora independiente sin el yugo del Imperio Español. Bueno, muchachos, yo lo dejo hasta acá. Nos veremos entonces en el próximo video y vamos a tratar de investigar un poco acerca de ampliar un poco sobre el 19 de abril y el 5 de julio. Nos veremos entonces en el próximo video.